Buenas, buenas, buenas. El ingreso universal ciudadano o la renta básica universal. Esta es la salida que está buscando el gobierno a la pospandemia. Ahora esto puede ser un gran fracaso o una gran salvación. Vamos a tratar de analizarlo y ver qué puede pasar. El ingreso universal ciudadano es la medida que está tomando el gobierno la medida que tomará el gobierno para impulsar al consumo. El consumo que está parado ahora y también quedará parado después por la crisis económica que genera la pandemia. Y además, no solamente para estimular el consumo, sino también para tratar de evitar un estallido social, porque va a llegar el punto que el parate económico y el enfriamiento de la economía puede explotar de algún lado. Ahora, la pregunta es, ¿esto es posible? ¿Por qué? Necesita de un gran impacto fiscal. Las arcas del Estado se van a ver muy afectadas. Y para un cambio estructural, o sea, esto es un impacto fiscal muy grande y se necesita de mucho consenso social. El contexto de la crisis está bien porque para eso justificaría esto y además la voluntad política, que obviamente existe. Entonces estos tres pasos son los que ayudarían a un cambio tan estructural. De estos tres puntos, el más complicado es el del consenso social. ¿Por qué? Porque se necesita de que todas las personas entiendan que esto es necesario y que este impacto fiscal es conveniente. Pero también el tema es que a veces se considera por una parte de la sociedad que la renta tiene que ser condicionada. Es decir, que la renta tiene que tener una contraprestación, que no sea dar dinero por dar dinero. Entonces esto está el dilema en que a quién impactaría realmente este ingreso ciudadano universal. ¿Por qué? Porque tal vez no es solamente a las personas que se le dé esto, es probable que no sea a las únicas que afecten a las que no tengan ningún tipo de trabajo, sino también a las que sí tengan un trabajo, como pasa por ejemplo hoy con el IFE, que si bien mucha gente lo cobra, mucha gente tal vez trabaja en negro o trabajaba en negro y post pandemia lo seguirá haciendo. Entonces esas personas tienen un trabajo y este ingreso universal ciudadano impactaría sobre personas que ya lo tienen. Entonces ahí estaría la complicación y el consenso social es lo más complicado para algo tan grande e impactante. Se toma de ejemplo dos cosas. Primero, el contexto internacional en el que países como Estados Unidos, como Francia y como España concretamente ya tomó medidas como esta de la renta básica universal y está entre los 400 y 800 euros y también claramente tuvo su gran impacto fiscal y tiene sus complicaciones. Ahora, el otro ejemplo es, también hubo encuestas ya en el 2016, no es nada nuevo, en el 2016 de que si esto era realmente posible, si en realidad también está en el debate el tema de la gran diferencia social que existe entre los que más tienen y los que menos tienen. Eso también está claro que viene por ese lado. Y además, ya desde el 80 apareció esto de la renta básica, de la posibilidad de una existencia de una renta básica. Y en el contexto nacional, una cosa que sí hubo parecida fue la asignación universal por hijo, hace 10 años que se implementó, que tal vez a diferencia de lo que se supone puede ser este ingreso universal, es que eso era un derecho adquirido por las personas que, tenían hijos y demás, lo que es la asignación universal por hijo. El debate central es el financiamiento. Y uno de ellos, o uno posible, es el impuesto a las grandes fortunas. Que en Argentina es muy complicado hablar de este tema porque se dice que se pagan un montón de impuestos y todo eso. Ahora veamos debates de gente que tiene dinero y piensa así. ¿Cómo es el dueño de Facebook y demás plataformas? ¿Qué dice esto? I don't know if I have like an exact threshold on what amount of money someone should have. But look, I mean, at some level, no one deserves to have that much money, right? I mean, that's not like, I think if you do something that's good, you get rewarded. But I do think some of the wealth that can be accumulated
is unreasonable. And I mean, part of this is why my wife and I started the Chan Zuckerberg Initiative, our philanthropy, and pledged that we're going to give 99% of our Facebook shares away through that over our lifetime. Como dice Mark, nuestro querido Mark, como escuchamos, él tampoco entiende cuál sería el límite, cuál es el límite de la acumulación del dinero. O sea, hasta qué punto se puede decir que es justo que una persona sea multimega millonaria y otros no tengan nada. ¿Hasta cuál es el punto? Sigue ese debate de que realmente no toquemos, o está este debate de no toquemos esas fortunas, porque mirá que algún día vos, si te esforzás y sos muy esforzado y tenés una meritocracia encima, vas a lograr ser uno de ellos, uno de esos muchos que ganan cientos de veces más que el resto de la población y que cientos de veces más que toda la población mundial. Entonces, está también eso, y ese discurso lo tenemos muy insertado. Otro tipo de financiamiento puede ser la deuda, cosa que hoy en día está muy complicado. Y el financiamiento que tal vez te diría yo que es el más probable es el de la emisión. ¿Por qué? Porque es el más fácil, es el que claramente no necesita permiso de nadie más que del Banco Central, pero el Banco Central en su carta magna dice que es independiente, pero la mayoría de las personas nos damos cuenta que cada vez que el gobierno que asume toma las medidas de ese gobierno y no tiene nada que ver con una independencia del cuidado de la moneda. Pero bueno, eso es un debate aparte. En Argentina los impuestos regresivos son el mayor ingreso de los impuestos de las arcas fiscales. Es decir, no es por impuestos a los millonarios que el Estado se financia. Entonces ahí ya rebatimos una gran mentira, porque en realidad el que financia al Estado en su mayoría, la diferencia es brutal, es por el IVA que pagamos todos, incluso el más millonario de la Argentina al menos millonario y al más pobre, ¿no? Terminan pagando IVA todos. Entonces este es el mayor financiamiento del Estado, así que hablar de que un impuesto a las grandes fortunas es como una locura, tampoco lo es. El Ministerio de Hacienda se había proyectado un crecimiento del 1% para el 2020, cosa que claramente esta proyección había sido tomada en cuenta sin esta pandemia que agarró de sorpresa a todos. La caída que se espera para Argentina es de más del 9%, así que esta proyección estaría un poco rebatida. Lo que sí podrías tener en cuenta es la inflación. La inflación del 34% parece alta y a la vez no. Alta en el sentido comparativo con el resto de América Latina y baja para lo que venimos viviendo en Argentina. ¿Y por qué no es más alta? Incluso con las IFE, que se gastaron más de 90.000 millones de pesos en cada IFE que se pagó y en las que se irán pagando también. Y esto no generó inflación. ¿Por qué? Porque, o por lo menos se contuvo. Porque al no haber consumo, por más que la gente cobre IFE, la termina gastando en cosas básicas y en lo mínimo. Y el resto del consumo, el consumo tal vez más masivo, el consumo de servicios que hoy no se prestan, frenó. Entonces este congelamiento económico, por más de que hubo un gran impacto desde el Estado hacia la demanda, no generaría esta inflación que venimos acostumbrándonos. Pero bueno, los debates se van a terminar dividiendo como siempre entre los que dirán que esto es la salvación y lo mejor que pudo pasar en el mundo y los que dirán esto es lo peor y demás discursos que estamos acostumbrados. Pero la realidad es, esto no es la salvación de nadie, es simplemente una medida brusca y bastante impactante de realizarse para paliar un poco esta crisis que claramente la tenemos encima. Entonces, para que no haya un estallido y que el impacto en la gente que menos tiene sea menor, esto es fundamental. Pero claramente esto no va a erradicar la crisis, no va a erradicar por menos la pobreza. Entonces, el debate está abierto y veremos cuando se realice qué pasa. Pero bueno, si llegaste hasta acá, te invito a que le des un like y que te suscribas. Y seguimos sumando a estos videos que tratamos de analizar un poco tranquilamente, debatiendo qué es
de nuestra vida y de la política argentina. Muchas gracias.